No hay nada que haya cambiado desde el Génesis hasta el día de hoy. No hay nada que haya sido diferente en la salvación y en la presencia poderosa de Dios en nuestras vidas antes de Cristo o después de Cristo, porque Dios es el mismo, Dios es fiel en todo lo que dice y en todo lo que Él promete o anuncia. Si esto que estamos diciendo es así, y lo es, porque lo está señalando las Escrituras, requiere de nosotros un paso con respecto a esto. Si Dios es fiel y mi alma es lo más importante para mí, tengo que llegar a la conclusión de que Dios es el único digno de confianza para mi salvación. En la sociedad en la que estamos viviendo vais a encontrar constantemente la letra pequeña. En cualquier contrato hoy en día, o bueno, no seremos tan malos. En muchos de los contratos que se hacen hoy en día daréis la vuelta de muchas letras y letras pequeñas, una pequeña impresión, difícil de leer, donde vienen todas las dificultades y todas las cosas. Es decir, el que está haciendo un contrato en un banco, una hipoteca o una venta, no se quiere pillar las manos, no quiere después que tú vayas a un abogado y que le pongas una demanda, una serie de cosas, y te van a hacer firmar aquello que tú no entiendes o que no llegas a calcular el peso de la importancia o que ni siquiera puedes llegar a leer. La letra pequeña es uno de los mayores engaños que nos encontramos en la sociedad y que nosotros mismos podemos llegar a producir. Yo recuerdo cuando era pequeño, cuando hacíamos la promesa y nos cruzábamos los dedos. Y decíamos que, bueno, si yo hacía una promesa con los dedos cruzados, no tenía por qué cumplirlo. La inocencia pecaminosa de los niños. Pero eso es lo que hace la sociedad constantemente. Promete algo, pero está diciendo realmente no lo voy a cumplir si esto me perjudica a mí. Pero lo que tenemos nosotros en Dios es que nos ha hecho una promesa acerca de la salvación, nos ha ofrecido algo, que es el Señor Jesucristo, como podremos ver en otra ocasión. Tenemos a Cristo delante de nosotros y Dios ha dicho, lo he prometido y lo cumplo. Uno podrá llegar y decir, bueno, Dios ha prometido que la salvación es en Cristo Jesús y aquellos que están más cerca, como su pueblo, a los suyos vino, nos dice el Evangelio de Juan, son los más cercanos, el Señor Jesucristo. Es necesario que primero prediquemos el Evangelio al pueblo de Dios, a los judíos. Así que uno puede pensar, está escrito para ellos, pero ahora llegamos y dice, bueno, ¿serán las promesas igual de claras y de contundentes para los que están lejos? Es decir, para los perros judíos, como llamaban los judíos a los gentiles, a los perros gentiles. ¿Podrá en alguna ocasión el Señor extender la mano a aquellos que están fuera de su pueblo? Así que nos encontramos en cierta ocasión al apóstol Pedro con una gran visión en el libro de Hechos, donde se dice, ahora sí puedes comer de estos animales que antes estaban prohibidos porque Dios extiende su gracia incluso a los pecadores. Si Dios ha dicho que todo aquel que acepte al Señor Jesucristo como su Salvador podrá ser salvo de sus pecados, ya no importa si es judío o es gentil, lo podrá hacer. O verlo de esta manera. Dios ha hecho una promesa de salvación a aquellos que puedan venir a Él. Y claro, algunos simpatizan con estas ideas, encuentran fácil y atractivo el Evangelio, el Señor Jesucristo, el cristianismo, el judaísmo en el pasado y podrían venir con una gran facilidad a Dios. Pero ¿y una adúltera? ¿Y un ladrón? ¿Y un criminal? ¿Podrá acaso encontrar salvación? Y la Escritura nos dice que si el Señor ha prometido que Él salvará a aquellos que hayan pecado poco, también podrá salvar a aquellos que hayan pecado mucho. Así que incluso, fijaros lo que nos dice el Evangelio, aquellos que vosotros pensabais que estaban los últimos, ahora serán puestos los primeros. Y lo que vosotros pensabais que estaban los primeros, ahora estarán puestos los últimos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel.
Y por tanto ha hecho una promesa de salvación y no importa de qué cultura, raza o religión tú pudieras ser y no importa la gravedad de pecados donde tú te pudieras encontrar en tu estado espiritual, Dios ha hecho una promesa y Él la va a cumplir. Por tanto decimos, Él es digno de confianza. Su palabra y su oferta para todos nosotros es clara y contundente. El Señor Jesucristo, que es la voz de Dios, es la palabra de Dios, los pone de esta manera. Fijaros bien. Venid a mí, todos aquellos que estáis cargados, cansados, aquellos que sois pecadores, porque yo soy el médico de alma, yo soy el sanador, he venido a buscaros, venid a mí. Y fijaros lo que dice, a nadie echo fuera. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Una promesa de lo más extraordinaria. Y podríamos llegar y decir, sí, pero tú sabes bien cuán grande es mi pecado y cuán lejos yo he estado de ti. Venid a mí, todos aquellos que queráis. Venid a mí y acercaros a mí, porque a nadie echo fuera. Ya, pero es que tú no sabes cómo ha sido mi vida de horrible y la gravedad de mis pecados, como decíamos anteriormente. En esta situación, ¿quién podrá ser salvo? Si realmente pudieran mirar mi corazón y ver cuál es mi estado, como puede ser cualquiera de vosotros en esta tarde, pero la Escritura nos dice, yo puedo ver el corazón, dice el Señor, yo puedo saber lo que hay en tu corazón, puedo ver a esta mujer adúltera que estáis dispuestos a apedrear, yo sé todas las cosas, el corazón de cada uno de vosotros que ha tomado la piedra para apedrear a esta mujer, Él conoce el corazón de cada uno de nosotros en esta tarde. Y a pesar de todo nos dice, venid a mí, porque yo a nadie echo fuera. Así que no importa lo lejos que hayas nacido, no importa lo lejos que estés de Dios, no importa el peso de tu pecado, no importa la gravedad de tu culpa, no importa en cómo te encuentres y dónde te encuentres, hay una promesa firme de parte de Dios que la puede hacer y es el único que la puede hacer. Venid a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque Dios cumple siempre lo que ha prometido. Y lo va a cumplir en el trato que haya hecho contigo allá donde tú te puedas encontrar y sean cuales sean tus circunstancias. Las promesas de Dios no son algo del pasado en un instante perdido, sino que van a continuar a lo largo de tu vida. Es por eso que tú puedes ir a la Escritura con la plena y total confianza que lo que Dios ha escrito, porque este libro es la palabra de Dios, esta palabra es Dios mismo hablando a tu corazón y por tanto te hace promesas que está en juego el honor de Dios y si Dios dice a través de su palabra, yo estaré contigo todos los días de tu vida, es una promesa que el Señor va a cumplir y que es firme. Y que si encontráis desconsuelo en esta vida, si encontráis desasosiego para vuestra alma, si os encontráis desolados por las situaciones, nos dice la Escritura, promesa del Señor, que Él es consolador para aquellos que estáis desconsolados. Si encontráis que os habéis convertido en pobres, viudas, huérfanos, extranjeros, en tierra extraña y que no encontráis nada para vuestro alivio, la promesa es firme de las Escrituras para todo aquel que se ha acercado por fe a nuestro Dios. Yo seré padre de los huérfanos y yo seré esposo para la viuda, yo seré compañía para los que están solos. Dios promete y Dios cumple sus promesas. No estamos solos. Y podrá darse el lugar de que tú puedas encontrarte en la más terrible de las situaciones, quizá en la cama, en el lecho de dolor por la enfermedad, o puedas encontrarte en una prisión por causa de tu fe o de cualquier otra circunstancia y aún así tener la certeza de que Dios estará a tu lado porque dice que no nos dejará y que Él estará siempre presente y a nuestro lado. Él es el Dios cercano de cada uno de nosotros. Sí,
Él siempre promete y Él siempre cumple. Y cuando la Escritura nos enseña y nos dice de una forma y otra constantemente que Dios es fiel, se tiene que producir en nosotros esa satisfacción y esa necesidad de venir a Él. Tengo la confianza de que no importan mis harapos, no importa mi miseria, no importa mi estado, si Él dice que puedo venir de esta forma por fe y que Él no me echa fuera, Él me recibirá, porque no hay nadie que pueda llamar a su puerta, la cual Él no va a abrir. No hay nadie que no vaya a pedir que Él no vaya a responder. No habrá nadie que busque porque lo va a encontrar, porque Dios es fiel y cumple lo que promete. A lo largo de tu vida cristiana seguramente lo vas a encontrar en muchas ocasiones. Pero la Escritura, por ejemplo, nos dice algo muy importante a nuestra vida cristiana. Tentados seréis. Claro que sí. Tentados desde dentro por vuestro propio corazón y tentados de fuera. Pero acordaros de lo que ha prometido. Nunca la tentación será mayor que vuestras posibilidades. Siempre podréis rechazar la tentación en el Señor. Que aun cuando os encontréis en la más terrible de las escenas y visiones, es decir, una multitud colérica, furiosa, para destruiros bajo el peso de sus piedras, nos dice también, ejemplo de la Escritura, en el libro de Hechos, con Esteban, que se abrirán nuestros ojos y podremos ver una multitud delante de nosotros, mayor y más poderosa, y a nuestro Señor sentado en su trono gobernando todas las cosas. Nunca, ni siquiera en el fuego del martirio o bajo el peso de vuestros mártires, de vuestros verdugos, nunca el Señor os dejará solos. Esta es la promesa para lo largo de nuestra Escritura. Así que los corintios se tienen que enfrentar a unas situaciones difíciles, complicadas, donde se van a encontrar a un Pablo que es firme en contra del pecado y algunas acciones concretas de los corintios. No os puedo alabar en esto, pero antes de entrar en toda esa área de actitudes negativas de los creyentes, quiere dejarles algo claro, algo que pueda ser nuestra clave para afrontar todas las situaciones. No importa dónde hayas llegado, no importa dónde hayas caído, no importa las situaciones que tengas que afrontar, no importa el problema grave que tengas entre manos, Dios es fiel y ha prometido que Él cumplirá todo aquello que anunció en el pasado y en el presente. Por último, ¿qué hace esta fidelidad de una manera concreta en este contexto y en nuestra propia vida en particular? Fijaros cómo Pablo lo ha puesto a lo largo de estos versículos. La idea que se repite 3 veces, que es importante, es el llamado. En el versículo 1, Pablo llamado a ser apóstol, es decir, al servicio. El Señor llamó a Pablo al servicio de apostolado, de mensajero. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ya lo vimos anteriormente en otra ocasión, como Él nos ha llamado a ser apartados del mundo y apartados para el Señor, llamados. Y ahora en este versículo 9 lo vuelve a repetir. Por el cual, siendo Dios fiel, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La idea de llamar tiene que sonar en tus oídos, tiene que sonar en tu mente, tiene que sonar y sentirse en tu corazón. Porque cuando Dios llama, llama con una voz clara, no hay letra pequeña. No hay dificultad para ahora de entender. No es un lenguaje para sabios, para sofisticados, sino que incluso los niños pueden llegar a entender.
su palabra, su voz, su llamado a este asunto concreto es claro y sencillo. No puedes poner ningún tipo de excusas en esta tarde, decir, no entiendo el lenguaje, no entiendo lo que significan estas cosas en las Escrituras. Claro que hay muchas cosas que no podrás llegar a entender en las primeras lecturas, pero la voz de Dios llamando a la salvación de tu alma, al arrepentimiento de tus pecados y alcanzar el perdón en Cristo Jesús es claro y directo, porque Dios es fiel, su voz es clara. Pero no solamente clara, nos dice la Escritura, firme y firme como una roca. Porque podrá venir el maligno y tentarte, y vendrá Satanás y creará o intentará crearte dudas, y verá que puede moverte como un junco cerca de la orilla. Pero Dios es firme y no dejará que el diablo desarraigue la semilla que puede estar en tu corazón. La palabra de Dios es firme y es contundente y no varía ni con los tiempos, ni con los gustos, ni con la filosofía del ser humano. La palabra de Dios y el llamado es seguro. No va a ser desviada por el viento. Escucha la voz de tu corazón con la palabra de nuestro Dios diciendo, ven a mí si estás cargado, necesitado o en peligro de condenar tu alma. Ven a mí. Y ten la certeza que la palabra de Dios es segura y firme, llegará a tu corazón. Que no va a haber nadie si no es la voluntad de Dios que la impida, o que la detenga, o que la desvíe. La palabra de Dios es cierta. Donde dije digo, dijo Diego. Este es el refrán español. Te digo una cosa, pero quería decir otra. Y tú te encuentras desorientado y confuso, porque desgraciadamente el pecado todavía engaña y nos confunde. Pero la palabra de Dios es cierta, y es firme, y es directa. No hay ninguna otra cosa o señal en ella. No podéis salvaros, no podéis alcanzar la salvación por vosotros mismos. Yo he traído el remedio, he enviado a mi Hijo. Jesús dice, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, buscar lo que se había perdido, a atraer al Padre aquellos que son suyos y por tanto nadie podrá apartarlos de mi mano porque estarán seguros. Es cierto, es firme, es claro para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta fidelidad de Dios? No solamente que su llamado es de esta naturaleza tan contundente, sino que nos ha llamado a la comunión con su Hijo, a una unión expresa y directa con el Señor Jesucristo, a lo que la Escritura nos muestra muchas veces que es una posición. Nosotros llegamos a Cristo y somos puestos en Él. Tal es así que ya Dios no nos ve a nosotros, sino que ve su obra y obra de cruz. Pero no solamente es de posición, yo estoy en Cristo, sino que nos dice que este llamado a comunión con el Señor Jesucristo es de participación. Es decir, que podemos participar de su obra en todo lo que esto significa. El que empezó la obra, tener por cierto que la terminará. Porque no solamente hemos sido traídos a Cristo en un instante del punto, sino que seremos llevados y transformados a lo largo del camino para estar en gloria en su presencia. La obra de comunión con nuestro Señor comenzó en un instante y va a ir perfeccionándose hasta que se haya cumplido todo el plan de Dios. Y a lo largo del camino, si eres un verdadero creyente, nadie te podrá apartar porque Dios es fiel. Y si te ha llamado a la comunión, lo hará hasta el final. Pero esta comunión con el Señor Jesucristo, creyentes, también es de relación. Es decir, que es de disfrute.
es de experimentar, de poder recibir y de poder dar. Nos dice la Escritura que Él te dio, Él te da y Él te seguirá dando. Que nuestra vida cristiana es usted llamado a poder disfrutar todos los días de nuestra vida de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Claro que tenemos nuestras propias luchas y nuestro pecado, y nuestra dejadez, la pereza, el egoísmo, la envidia, los celos, etcétera, etcétera, que nos impiden disfrutar de este gozo de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí nos ha prometido en este llamado a la comunión con el Señor Jesucristo es que es relacional, de relación, de abrazo, de experimentar. ¿Y cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a estar en Cristo y a disfrutar de Cristo a lo largo de toda nuestra vida hasta que Él nos llame a su presencia allá en los cielos? Porque Dios es fiel. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Él. Y nuestra vida cristiana no depende de nosotros, sino que depende de Él. No nos deja demostrar nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y por tanto señalarnos nuestros pecados, pero nos dice la Escritura, habéis llegado a alcanzar tal posición, dice claramente el Nuevo Testamento, toda la Escritura, que si yo os tengo que disciplinar, os voy a disciplinar como a hijos. Y la disciplina que tiene del padre a su hijo es diferente la del juez a su víctima. Tened la certeza de que en la relación que ahora tenéis con Dios en el Señor Jesucristo es posible porque Él prometió, porque Él cumple y cumplirá hasta el final. A Él tenemos que darle todos nosotros la gloria que merece.